parte de la película el tren se queda sin frenos. No. Sí. ¿Y ahora cómo van a hacer para pararlo? Eso me hace acordar que una vez acá en Resistencia pasó lo mismo en el tren Cefecha de Cacuyá a Vilelas. Y el tren se fue sin chofer. ¿Nadie se dio cuenta? ¿Cómo que sin chofer? ¿Como un tren fantasma? Ay, Algo parecido. Miedo. ¿Pero ustedes alguna vez viajaron acá en tren Resistencia? Ah, yo sí, pero era una sola vez y era muy chiquita. Sos chiquita todavía. Yo nunca tuve la oportunidad de viajar en uno, ni acá ni en Buenos Aires. yo sí viajé, pero en Buenos Aires y en subte, pero acá en Resistencia nunca. Yo sé que antes se viajaba en tren desde Resistencia hasta Buenos Aires. Bueno, tengo una idea. Podemos ir a preguntarle al profesor Chakorsky que nos cuente sobre la historia del tren en Resistencia. Dale. Vamos. ¿Sí? ¿Les gusta la idea? ¿Usamos Vamos. la varita? Sí, vamos con el loco. ¿Pero qué miedo me dieron? Qué lindo verlos nuevamente y qué curiosidad los trae por aquí. Profesor, queremos saber la historia ferroviaria de Resistencia. Ah, muy bien. ¿Usted estuvo en la inauguración, profe? ¿Inauguración de qué? De los trenes. No, pero ¿cómo? No creo, eso Ah. fue hace mucho. Habrá sido Sí. pequeño. No, ni nacía. ¿Cómo es el pequeño? Eso pasó en el 1900 más o menos. Y bueno, Profe, pero cuéntenos, ¿y quiénes fueron los pioneros? Les voy a contar uno de los pioneros, porque estaba Carlos Hardy, los hermanos Hardy también en Las Palmas, pero acá en Resistencia se destacó una personalidad como Carlos Dodero. Vamos a conocer la historia ferroviaria de Resistencia. Los invito. Carlos Dodero fue un pionero italiano, impulsor del progreso de la capital del Chaco. Entre otras cosas, instaló el famoso trencito Dodero y fue el primer proveedor de los servicios de luz eléctrica y telefonía. Nació en Génova, Italia. Al llegar a América, se radicó en Salto, Uruguay. En 1899 se trasladó a Corrientes y en 1900 a Resistencia. Aquí fue propulsor de innumerables iniciativas de progreso. En 1901, Carlos Dodero y su concuñado, el doctor Atilio Chiazzaro, inauguraron el Palo Carril. Ah, por eso una calle de Resistencia lleva su nombre, profe. Claro. ¿Y qué era el palo carril? Pero, ¿era vapor? ¿Cómo funcionaba? ¿Llevaba gente o troncos? Y si era palo carril, llevaba palos, o sea, troncos. Rollizos. claro, seguro era por la explotación forestal en la provincia. Por supuesto, vamos a mirar. El Palo Carril era un medio de transporte tirado por mulas y servía para traer rollizos y durmientes de quebracho desde el Salado hasta la costa del Arazá. Consistía en vías construidas con maderas de quebracho, Urunday y Guayacán, con una longitud de casi 35 kilómetros, uniendo 4 estaciones. El ex territorio nacional del Chaco, actual provincia de Chaco, fue escenario a principios de 1900 de una intensiva explotación forestal, principalmente del quebracho colorado, muy apreciado por su tanino. Se crearon grandes obrajes, aserraderos y fábricas. Se talaron indiscriminadamente los bosques nativos y se desertizaron algunas zonas. Los carriles estaban asentados sobre durmientes de las mismas maderas. Profe, entonces el palo carril solamente se utilizaba para transportar rollizos. Al principio, obviamente que sí. Y después se hizo para que la gente también viajara en él. No sabe. Sí, si viajaban en Jangada, en los troncos de los ríos, seguramente también habrán viajado ahí. Sí, profe, cuente por favor. Bueno, hay un chamamé que se llama El Jangadero, que cuenta solamente lo que dice en la jangada, porque no sabía lo que era. Y dice así más o menos. No lo cante, no lo cante. No. Río Muéstrenos. Bueno, El 18 de mayo de 1904, la firma Fratelli Dufour, de capital italiano, por medio de su representante Ferrando Giovanni, presentó una solicitud de compra de las acciones del Palo Carril. En esta transferencia
la nueva empresa cambiaba los rieles de madera por otros de acero. Cambiaba la trocha de 60 centímetros a 75 centímetros y reemplazaba la tracción a sangre por locomotoras a vapor. Este sistema de madero-carril de 35 kilómetros de longitud, como se lo aprobó, no tardó en ser popularizado por los habitantes de Resistencia como el Palo Carril, nombre por el cual aún se lo recuerda. Pero también había un trencito dodero, ¿no? Dodero, exactamente, mi querida. Entonces había más de un medio de transporte ferroviario, ¿no? Claro, en ese entonces, fíjense que en 1900 había 5 medios de transporte ferroviarios. Increíble para la provincia. Yo quiero viajar en uno. ¿Podemos ir con la varita? Sí, cómo no. Yo también quiero viajar, pero mejor siga contando, profe, después viajamos. Eso, conozcan más y después aprovechan mejor el viaje. Así que Eso. sigamos investigando y después vamos. Sí. Ok. En 1904 se instaló un pequeño ferrocarril que salía desde Villa Jalón, cerca de Cacuí, y unía Arazá, Resistencia y Barranqueras. El trencito era tirado por una máquina a vapor, conocido como trencito dodero, en la estación Arazá, entroncada con las vías del Palo Carril. Al año siguiente, el 1 de enero de 1905, el ferrocarril rural comenzó la combinación de viajes con servicios de pasajeros entre Resistencia y Corrientes. Gracias a Dodero, que concretó con una empresa correntina propietaria del vaporcito Resistencia. Este verdadero pionero que dio gran impulso de progreso a Resistencia y localidades vecinas, falleció en Corrientes el 9 de noviembre de 1929. Estaba casado con Teresa Fernández Capurro. ¿Y qué pasó después con esos medios, profe? Sí, con el Palo Carril y el trencito dodero. Sí, ¿y las vías por dónde circulaban? ¿Se habrán fundido todo con el paso del tiempo? Les cuento, mejor miremos acá. En octubre de 1923, el empresario español Demetrio Baranda compró la línea del trencito dodero y del Palo Carril, junto con los aserraderos y los campos, y levantó una fábrica de tanino en lo que fue posteriormente la Colonia Baranda. Recibió estas vías en pésimo estado con poco material rodante, 5 locomotoras y las vías que eran una calamidad, según sus propias palabras. Los descarrilamientos eran muy frecuentes, incluso con vuelcos de las zorras, y reactivó así todos los ramales, los reacondicionó para hacer una nueva y eficiente ferrovía. El ferrocarril de Colonia Baranda a Resistencia era el único medio de comunicación con la ciudad de Resistencia hasta el 10 de octubre de 1939. El 31 de agosto de 1937, la empresa monopólica La Forestal Argentina, por medio de su subsidiaria Quebrachales Asociados del Norte, adquirió la fábrica de tanino, la red ferroviaria, talleres y anexos, el aserradero y todo lo plantado. En 1949, al cerrar la fábrica, se cerraron los ramales y en 1963, cuando quebró la empresa, dinamitaron la mayoría de las vías. Andar en tren es de lo mejor. Profe, no canto tan feo, pará. Yo la otra vez vi un trencito. Se tira el cordel. Cuando fui a tomar algo con los chicos. ¿En qué lugar? Yo no quiero conocer. ¿Ese que está por la avenida La Prida? Sí, ese mismo. Hay dos por la avenida La Prida. ¿De qué se ríen? Se tira el cordel y se para el... Horrible, por favor, no cante. Bueno, pueden ir a conocerlo. Usen esa varita, o si no, yo sigo cantando. Andar en tren es lo mejor. Se tira el cordel. Esta locomotora se llama locomotora Hardy. Las Palmas fue la primera localidad que contó con un ferrocarril. Allí se instaló en 1888 la línea de ferrocarril de Coville, perteneciente al ingenio de los hermanos Hardy. Esa vía ferroviaria y sus ramales
alcanzaron a 250 kilómetros de riel. Esta locomotora de vapor impulsaba los vagones de carga para transportar la producción de caña de azúcar. Además, aquí funcionó la estación Resistencia del ferrocarril Santa Fe, con el objetivo de transportar los productos de la forestal, que por aquel entonces ocupaba gran parte del norte santafesino y el Chaco. Su culminación en el puerto de Barranqueras. En 1907 se construyó el tramo La Sabana Resistencia, que permitía la combinación con Santa Fe y de ahí a Buenos Aires. Qué bueno, profe, me divertí mucho. Bueno, habremos pasado 1000 veces por ahí y nunca prestamos atención. ¿Y cuántas cosas más debe haber en Resistencia y no prestamos atención? Claro, no prestan atención, la gente va caminando por la calle ensimismada, no mira para arriba el frontispicio, la parte de arriba de los edificios, porque cuentan mucho de la historia de Resistencia si prestan atención. Es más, estuvieron cerca de la estación francesa y no se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Vamos de nuevo? Vayan de nuevo y véanla. Vamos de nuevo. La vieja estación francesa constituye un hito histórico relevante. Originalmente, estación central del ferrocarril de la compañía francesa. Era cabecera de un tren de trocha angosta que llegó a Resistencia en 1907 para transportar la madera extraída de los montes hacia los centros industriales de Tanino. Contaba con una extensión al puerto de Barranqueras. Rodeado por espacios abiertos, el edificio de la estación tiene 2 plantas, con galerías hacia ambos lados. En la planta baja se ubica un salón de espera y venta de pasajes. En la planta alta, 8 salones administrativos y oficinas. La construcción es de mampostería de ladrillos cerámicos, con la estructura de la cubierta en madera. Las columnas de la galería son de hierro fundido. La fachada está revocada en símil piedra París, con la única ornamentación concentrada en las torrecillas esquineras. Actualmente funciona allí el Museo de Ciencias Naturales Schulz. Durante los fines de semana, en su parquización frontal, se realiza el encuentro de artistas de manualidades, llamado el Paseo de los Artesanos. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1989. Qué excelente idea, profe, remodelar todo ese lugar. Sí, nosotros íbamos a ese lugar a ver las artesanías y los espectáculos. Claro, Es muy concurrido ese lugar. es muy concurrido, sí, la verdad. Profe, ¿había otros ferrocarriles? Sí, había varios, como por Viajó. ejemplo... Ah, Si viajó en Resistencia. sí, no, pues... Sí, pero no, o sea, sí, pero no en el que está ahora. Viajé en el tren que iba a Buenos Aires, Ferrocarriles Belgrano. Se tomaba la estación Resistencia y nos íbamos a Buenos Aires. Se tardaba una barbaridad, pero me acuerdo yo era chico. Y mejor se los cuento en el lugar. Puse la varita, vamos a la estación Resistencia y voy a rememorar cuando viajaba en ese tren. De paso conocen el tren de acá, el tren Cefecha. Vamos. Dale, vamos. Cuando era un niño, salíamos desde la estación Resistencia del ferrocarril Belgrano, que fuera fundada en los años 1900. Era todo un acontecimiento viajar desde Resistencia a Buenos Aires. Era un viaje lento. Había 2 recorridos. Recuerdo que el de Vía Tostado era el más largo. Podía durar 36 horas o más. El más corto duraba 24 horas. Todo esto si el tren no sufría ningún inconveniente. Mis hermanos y yo éramos niños y nos emocionaba viajar en tren. Mi mamá preparaba el avío, que consistía en sándwiches de milanesa. Un olor a milanesa había en el vagón. Algunos llevaban gallina hervida o sándwiches de fiambres. Mi papá llevaba la conservadora y las valijas. No sé cómo lo hacía. Igual, el avío no duraba tanto, así que había un servicio donde un mozo pasaba todo transpirado con un carrito ofreciendo agua, gaseosas y sándwiches. Dormíamos como podíamos, pero el mayor premio era el ingreso a la majestuosa Buenos Aires y su gran terminal de trenes,
Retiro. Hoy muchos pueblos quedaron en el olvido porque ya no pasa más el tren. Ese tren cargado de sueños y esperanzas.